Yo creo que recibimos la noticia igual que todo el mundo, que lo fuimos viendo por las noticias ya a principios de año, finales de enero, principios de febrero, pero que no le dábamos, como nos suele ocurrir, cuando vemos las cosas de lejos, que no le damos la importancia que realmente iba a tener después. Íbamos viendo todo lo que iban diciendo en otros sitios que estaba ocurriendo, porque claro, al final Pradejón es un pueblo pequeño. Y fuimos viendo poco a poco que es que se veía que llegaba algo raro. O sea, no sabías lo que llegaba, pero veías que iba llegando algo raro. La cosa después se aceleró mucho y tuvimos que cerrar, pero al principio no pensábamos. Y cuando nos dijeron 15 días nos pareció una barbaridad. O sea, 15 días sin clase, madre mía, ¿cómo vamos a recuperarlo luego? Es que si a mí me dicen que va a pasar eso, hubiera dicho que imposible en estos tiempos, imposible. Que podía venir, pero que en 4 días lo hubieran cortado. Pero esto parece que ha venido para siempre. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha sufrido epidemias y pandemias que han asolado civilizaciones enteras. Múltiples han sido los virus y bacterias que se han expandido por todo el mundo, llegando a afectar incluso a la humilde villa de Pradejón. Hasta el siglo XX, la mortalidad infantil era una realidad habitual para los pradejoneros, acostumbrados a enterrar a sus hijos a edad temprana. Sin embargo, entre todas las epidemias que han asolado la localidad, la más mortífera fue la del cólera en 1885. Un total de 91 personas fallecieron en apenas unas pocas semanas, inaugurando el actual cementerio de Majavacas. Su impacto fue tan terrible que hasta el médico local acabó huyendo de la villa. Afortunadamente, el saldo final no fue tan elevado como en otras localidades vecinas, ya que el ayuntamiento tomó medidas preventivas en las semanas previas a su llegada. Para ello, el consistorio limpió las aguas estancadas, distribuyó desinfectantes, reguló la entrada de forasteros y habilitó un local para las cuarentenas. 3 décadas después, en 1918, algunos jóvenes pradejoneros que venían de Logroño de celebrar las fiestas de San Mateo trajeron a Pradejón la última y más dramática de las pandemias, la mal llamada gripe española. Solo en octubre murieron 45 vecinos, celebrándose 13 entierros en 4 días. En esta ocasión, como solía ser habitual, los más afectados no fueron los niños, sino hombres jóvenes en edad de trabajar y mujeres embarazadas, suponiendo un enorme trauma para los vecinos de la localidad. Mi abuelo Goyo me contaba miles de historias de todo tipo, pero cuando llegó el coronavirus recordé lo que me decía sobre la gripe del 18. Él insistía en que todos los días tocaban a muerto, que venían de trabajar, del regadío o del secano y al acercarse al pueblo ya oían tocar las campanas, que salían de casa a hacer un recado con los amigos y se encontraban cajas por las calles, que los cuerpos, y esto le impresionó mucho, que los cuerpos eran trasladados al cementerio en carro, sobre un burro o encima de una carretilla. Ah, sí, y que al difunto solo lo acompañaba la familia más cercana. El resto de la gente se quedaba en casa por miedo a contagiarse. Debía haber tantos muertos que él decía que el enterrador era incapaz de abrir fosas para todos ellos, y tuvieron que ser las propias familias las encargadas de enterrar a sus difuntos. Incluso el cura mandó dejar de tocar las campanas para no atemorizar más a los vecinos. No sé, aquello a mí me sonaba como historias de abuelo, como una película. Pero ya ves, ¿qué 2 añitos hemos pasado? Claro está que esto no tiene nada que ver con aquello. Entonces no había tantos medios ni tanta previsión. Y ya te digo que lo de esta última pandemia ha sido muy duro para todos. Quien haya perdido un familiar o a un ser querido, es muy difícil que encuentre consuelo. COVID-19, Pradejón. Crónica de una pandemia anunciada. Popularmente conocida como coronavirus, llega a España el 31 de enero de 2020 tras confirmarse el primer caso en La Gomera. El primer caso en La Rioja se oficializa el lunes 2 de marzo tras el positivo de un sanitario del Hospital Txagorritxu de Álava.
Pero el primer brote riojano no se da hasta el viernes 6 de marzo, cuando varias familias de Haro son confinadas tras asistir a un entierro en Vitoria. Ese mismo día, Pradejón inicia con total normalidad un fin de semana que estará cargado de eventos. Mantuvimos una reunión con las doctoras, recuerdo que sobre el 27 o el 28 de febrero por ahí, pues para saber un poco ellas como facultativos o como sanitarias profesionales de la sanidad, pues qué sabían al respecto. Y mantuvimos una conversación y bueno, es que me acuerdo unas palabras perfectamente de Espe, de la doctora, que nos dijo: no creáis que esto no va a llegar, el coronavirus va a llegar a Pradejón. Y ahí fue cuando mi chip a lo mejor cambió y dijo, que es que igual es una realidad que parece que la vemos en la tele y que está lejos, porque como no la tenemos presente, pero no. Esas palabras la verdad que me marcaron, es que me acuerdo perfectamente de esa frase. No éramos conscientes de lo que venía, entonces intentábamos darle normalidad a la vida y a la vez es que eran días festivos pues en Calahorra, aquí también se acercaba la Semana Santa y estaba la exaltación del tambor, aparte de otras actividades. Entonces el ambiente yo creo que estaba alegre, pero a la vez con un punto de tensión de que algo estaba ocurriendo y se nos estaba viniendo ya. Sí que es verdad que ese fin de semana había actividades, estaban los Juegos Deportivos de La Rioja el sábado por la mañana, por la tarde el sábado estaba la exaltación del bombo que realiza la cofradía. Luego también estaba el domingo por la mañana, se organizó por la Federación Riojana de Gimnasia Rítmica un torneo. Y luego por la tarde, el domingo por la tarde, había un teatro por el Día de la Mujer. El tema de anular o no los actos, claro, se nos pasó por la cabeza y era una realidad que igual había que haberlo hecho, pero claro, ahora todo lo pasado pues es más sencillo decirlo. Pero también no estábamos avalados ni por el gobierno regional ni por el nacional, que nadie tomaba ninguna medida. Entonces no sabíamos hasta qué punto teníamos que cortar la libertad de la gente a hacer su vida. La noche del domingo 8 de marzo, los pradejoneros conocen a través de sus WhatsApp el primer positivo de Calahorra. La Rioja ya es la primera región española en densidad de casos. 2 días después, el gobierno de La Rioja cierra todos los centros educativos. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Pradejón se adelanta a la mayoría de municipios y decreta la suspensión de toda actividad deportiva, educativa y cultural durante 15 días. Que todas las mañanas de lunes a viernes nos reuníamos 1 o 2 horas para ver las medidas que habían salido, ver la evolución de la pandemia, tomar decisiones, analizar mucho, trabajar mucho, tomar medidas, porque esto era algo sanitario. En la sanidad no te puedes equivocar. Es como cuando un cirujano está operando, un equívoco puede ser fatal. Entonces aquí había que analizar mucho, trabajar mucho, pensar mucho y tomar decisiones no era fácil, pero a través de mucho trabajo y muchas reuniones y informarnos mucho, trabajar codo con los sanitarios, yo creo que las medidas que tomamos, algunas incluso eran sobreprotectoras, pero yo creo que lo hicimos lo humanamente mejor posible que pudimos. La rápida reacción del consistorio pradejonero provoca el cierre del hogar del jubilado, el castellano para adultos, la biblioteca, la escuela de música, la guardería y el colegio. Pues en el cole empezamos a oír hablar de coronavirus después de Navidad. Venían los críos y te decían, ¿qué es eso del coronavirus? Y dice, lo traen los chinos, es una enfermedad que traen los chinos. Y entonces nosotros le quitamos importancia al principio, no pensábamos que iba a ser lo que luego fue. Pero vamos, empezamos después de Navidad, ya la cosa luego poco a poco se fue agravando, hasta el 10 de marzo aproximadamente, que fue cuando ya nos llamaron a la 1:30, los niños salían a las 2, nos llamaron a la 1:30 para que comunicásemos que en los próximos 15 días no había colegio. Entonces, pues corrimos por todas las clases diciendo que se llevasen lo básico para que pudieran hacer algo en casa, los profes nos ayudaron, metieron en las mochilas lo fundamental para 15 días y nada, y así se marcharon. Y a nosotros sí, los profes sí que seguimos viniendo hasta el viernes. Y ya el fin de semana se decretó el estado de alarma y ya nos quedamos todos en casa. No estábamos preparados para dar las clases online.
para nada. O sea, al principio fue un caos. O sea, quedarnos en casa 15 días, los primeros 15 días como los niños llevaban cosas para hacer, pero cuando ya la cosa se fue alargando y las instrucciones desde la consejería cambiaron, tuvimos que hacer un diagnóstico de qué tenían los niños, qué medios informáticos, de qué disponían para poder empezar a trabajar online. Entonces los tutores se encargaron de hacer como unas encuestas, llamando a los padres qué tenían, de qué disponían. Muchos no tenían más que el móvil de sus padres cuando venían de trabajar. O sea, no había otro medio de comunicación con ellos. Entonces, cuando ya vimos que se necesitaba, reclamamos alguna tablet, organizamos todos los dispositivos portátiles que había en el cole y concretamos un día de entrega. Se vio que niños lo necesitaban más, se entregaron todos los portátiles que había en el cole y las tablets. Y aquel día también se hizo bolsas, niños por niño, de todo el material. Vinimos los profes de aquí, de Pradejón, a organizarlo y pusimos una hora para que viniesen los padres a recoger tanto el material como el portátil que iban a necesitar. Y a partir de ahí, pues ya fue, vamos, una catástrofe al principio. Ese mismo día, también se restringe el acceso al consultorio médico sin autorización y se instalan dispensadores de gel antiséptico en los edificios públicos más concurridos. Yo tenía una hija viviendo en Italia cuando estaban ellos ya cerrados, entonces en cuanto me enteré, pues dije, pues si lo tienen en Italia en 4 días va a estar aquí. De hecho, del 23 de febrero, que precisamente era mi cumpleaños, al 14 de marzo, yo estaba con las noticias de Italia al día y fue por lo que llamé al alcalde, que colaboró inmediatamente con cerrar este centro, bueno, con tomar las medidas de protección, no con cerrarlo, que yo le indiqué, y así nos lo tomamos con mucho temor, con mucho miedo y sin saber lo que iba a pasar. Pues fue una reunión informal, pero que contó con la colaboración de Óscar inmediatamente. O sea, él, disculpó, no, estuvo muy de acuerdo con nuestra propuesta y se hizo antes que en otros sitios. Cerramos el consultorio médico, no recuerdo exactamente la fecha, pero antes, creo que la semana antes del cierre del estado de alarma, y semanas antes de llegar a ese cierre pusimos dispensadores de gel en todas las consultas de las doctoras, en la sala de espera y en la zona de pediatría. Entonces, eso fue una medida, dijimos, fundamentada por eso, es decir, si los médicos nos tienen que curar, hay que tenerlos protegidos a ellos. Se tomaron medidas, creo que en todos los sitios. En mi país, sí, se tomaron medidas restrictivas, pero yo creo que un poco menos que en España. Más tarde y no tan restrictivas. Pero bueno, como el virus llegó, digamos, un poco más flojo, y no tuvo tanto impacto hacia la población, pues las medidas se hicieron un poco en función de cada zona y del número de casos de cada sitio. Para cuando nosotros estábamos en la primera ola, en Rumanía no había casos y han salido un poco más tarde, así que con todo lo que les contaba yo creo que ellos se imaginaban alguna película de ciencia ficción y pues así. Lo han pasado, digamos, un poco mejor que nosotros. Primero porque el virus ha llegado más débil, con menos fuerza. Pues ha sido mucho más agresivo en España, en Italia y en Rumanía la cepa que ha llegado, pues supongo que ha sido un poco más blándica. Sí, yo tengo familia en Marruecos, tengo a mi padre, a mis abuelos, a mis tíos, amigos. Y ahí es diferente que aquí, pero sí, mal, porque que mi familia está tan lejos ya va mal por preocupación, porque no puedo estar ahí para ayudarles. Entonces tenía miedo de que se contagiara un familiar y yo ahí no puedo hacer nada, de lo que estaba. En mi país pusieron las leyes más duras por el confinamiento, por el coronavirus, que la gente solo podía salir a comprar teniendo siempre una autorización. También las tiendas tienen un toque de queda que es hasta las 6 de la tarde, no como aquí en España. En España creo que las tiendas cerraban a las 9 de la tarde y puede salir un padre o un hijo a comprar lo básico y a trabajar. En mi país no, en mi país era solo una persona por familia con una autorización para salir a comprar y las tiendas cerraban a las 6 de la tarde.
miércoles 11, mientras en la mayoría de las localidades todavía se hace vida normal, en Pradejón comienzan a cerrarse los primeros negocios no esenciales, siguiendo las medidas del ayuntamiento. Poco a poco, Pradejón se convierte en un pueblo fantasma. Pues a mí me daba miedo que con todo lo que estaba pasando nos cerraran el local, nos pusieran prohibiciones de contacto social, que es realmente lo que acabó pasando, y pues porque estaba viendo lo que ocurría en otros países y me temía que venía lo que vino. Yo notaba que la gente iba flaqueando, que los clientes ya venían menos, que cuando venían estaban muy poco tiempo y con muy poco contacto con el resto. Ya los niños empezaron a fallar al colegio y cuando ya el último día veías que llegaban clientes que se sentían agobiados de que había gente a su alrededor y se marchaba sin consumir. Por desgracia, el virus ya lleva días en la localidad. El jueves 12 se confirman los 2 primeros positivos en varones de edad avanzada. Uno de ellos ingresado previamente en el hospital de Calahorra, sin recibir un diagnóstico concreto, fallece ese mismo día. Y lo encontré sentado en una silla porque dice que no estaba nada bien, que no podía respirar. Entonces llamé a urgencias, vinieron, en que lo vieron cómo estaba, pues ellos mismos llamaron a la ambulancia y nos fuimos a Calahorra. Pero vamos, lo atendieron en urgencias, lo ingresaron y está ahí todo normal, porque como era nada más que los de urgencias, pues tampoco estaba el especialista que lo tenía que llevar a él. Y así se pasó sábado y domingo. El domingo se ve que por la noche ya estuvo un poco más desazonado o lo que fuera, y entonces lo pasaron a una habitación él solo. Y cuando yo llegué a la mañana a las 9, pues estaba una doctora jovencita mirándolo y casi se me disculpó porque llevaba guantes, como que estaba tocando a mi hermano con guantes, y entonces me dijo la chica, dice, es que estoy embarazada. Pero casi se disculpó porque llevaba guantes, tocándolo. O sea que... Y ya de ahí, pues cada día fue un poco peor, después lo bajaron después a los cuidados intermedios al otro día, y allí nadie llevaba ni mascarillas, ni guantes, ni nada de nada. O sea que lo del virus estaba todavía lejano. Y al otro día, bueno, ya el miércoles, al mediodía por ahí me dicen que le van a hacer la prueba del virus. Y claro, una vez que le hicieron, pues a mí ya me mandaron fuera, porque si era positivo, yo no pensaba que iba a ser positivo. Y digo, ¿cuándo lo van a saber el resultado? Dice, pues mañana, o esta noche, o mañana por la mañana. Y a las 9:30 de la noche por ahí me llamaron que había dado positivo y que se lo llevaban a Logroño. Y adiós. Esto era el miércoles y el viernes se murió. Pues con mucha angustia, porque fue es que lo de mi hermano fue un vacío tan grande, porque es que es una cosa que, no sé, que no... Y luego veías que no veías a nadie por la calle, que todo el mundo... Es que era horroroso la angustia que se tenía entonces, porque tampoco sabías por dónde te venían los tiros. En la funeraria nos dijeron que nos guardaban la ceniza durante 2 meses o así. Y a los 2 meses fue cuando ya trajimos las cenizas, hablamos con el cura para si quería, si podía subir al cementerio, dijo que sí. Fuimos mis hijos, mi sobrino y yo a enterrarlo, los 4 solitos. Muy triste es eso. Estar allá 4 personas solo... Pero bueno, pero que es que tenía que ser así, porque las cosas estaban tan mal por todas partes. El viernes 13, el presidente Pedro Sánchez anuncia para el sábado la declaración del estado de alarma, el cual deviene en un confinamiento domiciliario de casi 2 meses. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. El pánico se extiende entre los vecinos que acuden en masa a comprar provisiones en las tiendas, mientras la mayoría de bares y establecimientos echan el cierre definitivo. En una semana, La Rioja ha alcanzado los 300 positivos, cifra récord a nivel nacional. Pues empezamos a preocuparnos sobre las 12:30 a la 1 del mediodía, que es cuando salen los niños del cole,
que ya entonces fue seguro que el gobierno de La Rioja dijo que ya no volvían, que iban a estar, creo que eran 1 semana, 2 semanas sin ir, y era todas las madres coger a los niños del cole y todo el mundo a la tienda. Estaba trabajando entonces en el día, pero a saco. O sea, es que era, porque Pradejón en esa tienda ha sido siempre una tienda pues como de paso, pues cojo 1 kilo de azúcar, 1 kilo de garbanzos, pero es que ese día eran carros grandes, pero a lo burro, o sea, a lo bestia. El papel higiénico, aquello tan famoso, es que era pero impresionante. Y claro, éramos más gente, pero ese día estábamos 2 solamente trabajando. Y estábamos alucinando en colores porque es que nos íbamos quedando por momentos bajo mínimos, pero por momentos. Y la gente venía pero en masa a la tienda, o sea, es que era, no sé, que se iba a acabar el mundo, porque yo decía, bueno, pero si las tiendas vamos a estar abiertas, ¿por qué todo el mundo viene? Claro, luego al final hasta tú mismo terminas comprando en masa. Yo me acuerdo que cuando cerrábamos decía, buah, voy a comprar 2 paquetes de lentejas, 2 paquetes de azúcar, porque claro, o sea, igual quería coger lentejas hoy y cogía hoy, pero no había hasta dentro de 2 semanas otra vez. O sea, es que era impresionante. O sea, yo en el fondo entiendo que la gente comprara en masa, porque yo creo que el miedo de unos pocos hizo el miedo de todos. Porque claro, llegabas a la tienda y estaba todo vacío. Entonces, el día que veías que había venido la leche, decías, voy a coger leche a saco, que no sé cuándo voy a volver a ver la leche, por ejemplo, ¿sabes? Luego no podía salir del pueblo. Es que fue un poco normalizado lo de comprar en masa. Todo el mundo una alerta social tremenda, pero claro, nosotros no teníamos nada, o sea, y se oía que si mascarilla, que si las pantallas protectoras, que si mamparas para protegerse, empezaba a ver ya que en los supermercados, pero nosotros al principio, pero nada, o sea, cero. Claro, al principio es que era todo una incógnita, entonces no sabía. Yo tengo un hijo que es asmático, y entonces yo me desnudaba entera, llegaba a casa, no saludaba a nadie y corría a la ducha, porque para mí que llevaba algo encima. Estabas ahí todo el rato con la gente, luego había gente que tenía cuidado, gente que no tenía cuidado, y al principio pues con muchísimo miedo. Había gente con mucha educación y gente con mucha mala educación, gente con mucho miedo y gente con 0 miedo. Entonces tienes que lidiar con las personas según te van viniendo, entonces veías reacciones en la tienda complicadas. Tenías que estar trabajando el doble, a muchísima presión. O sea, si de normal tú ponías un camión todos los días y atendías, no sé qué decirte, 1000 personas, pues tenías que poner como 2 camiones, atender como a 3000 personas, aunque fuesen las mismas repetidas, venían. El miedo de la tele, el miedo social, es que era muy difícil. La verdad que fueron unos días de estrés, pero total. Yo en el momento en que cerraron los bares, o sea, yo ya entonces dije, esto se acaba el mundo. O sea, yo España y los bares cerrados yo no lo concibí, o sea, es que era imposible. Realmente decidimos cerrar el local antes de que fuera obligatorio, pues precisamente por seguridad, pues somos una familia, los clientes ya venían agobiados, vimos igual más peligrosidad que en otras fechas y decidimos cerrar 1 día y medio antes de que fuera obligatorio. Pues los meses siguientes fueron agobiantes. Un poquito, pues no puedes trabajar, se te cae la casa encima, pretendes arreglar una cosa que va a ser poco y acaba pasando más tiempo, ves cómo se contagian familiares, cómo se contagian amigos, cómo no puedes estar en tu rutina diaria, cómo te llaman clientes que en otras comunidades sí que pueden estar trabajando y aquí no te permiten y tienes que decir que no. Pues eso al final te acaba agobiando más de lo que ya en sí agobia la pandemia. El lunes 16 se produce el tercer ingreso, esta vez de un varón de mediana edad que fallecerá al 3er día. Mientras tanto, decenas de pradejoneros comienzan a presentar síntomas que les obligan a guardar cuarentena en sus casas. Algunos evolucionarán de forma desfavorable, debiendo ser ingresados durante meses, lo que devendrá en una recuperación lenta que en ciertos casos les va a dejar secuelas físicas y psicológicas. Pues los síntomas eran fiebre altísima, mucha tos por la neumonía y luego ya llegó un momento que estaba completamente desorientado y pues en la cama sin poder hacer nada y yo cuidándole con todo el cuidado de que además como era contagioso pues tenía que sus cosas, lavarlo todo, desinfectarlo todo. Yo me pasaba 20 horas al día desinfectando y atendiéndole a él. Que yo no me enteré de nada, que no sabía nada. Solamente cuando me vine a casa a decirle a mi mujer que estaba mal. Pero después de eso ya no sé nada. Los síntomas que tengo son mi cabeza, que no... eso,
y cosas que se me olvidan, la inmensa mayoría de cosas se me olvidan, y tengo que estar siempre a cuestión de mi mujer, que me diga, dime esto, Maite, dame el otro, o ha venido alguno, o no sé qué, o alguna cosa, porque yo solo no puedo, es decir, si salgo a la calle, mira tú, los tiempos que salgo y vueltas que hago por las calles, y a veces digo, Dios, ¿por dónde se va? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Porque no sé por dónde tengo que ir. Que he tenido que dejar o quitar un negocio que tenía, y después pues otras cosas, pues todo, porque todo cambia, todo, no puedes tener coche, no puedes hacer nada, no puedes ir a ningún sitio, nada. Siempre tienes que decir que hay uno que te lleva, o los hijos, al hijo llevan allí, llevan allá, porque no puedes hacer nada. Pues mi día a día es unos días normales de todo eso, porque no tengo ninguna cosa que hacer. Me levanto, no sé, subo, bajo las escaleras, no sé qué, voy para dar una vuelta, voy con mi mujer a comprar si iba a comprar, para no aburrirme, y no tengo más historia, que eso, y ver la televisión. Y desde luego cuando tengo mi nieto es lo único importante que tengo que ir a verle, que venga conmigo, eso, porque es la única cosa que me viene bien, que me va bien. Estaba completamente desorientado, no sabía dónde estaba, no sabía quién era él, no sabía qué familia tenía, no sabía quién era, de dónde era. Entonces perdió 30 kilos, no sabían ya qué hacer, de dónde darle de comer, con sonda nasogástrica no sabían qué probar. Entonces ya decidieron que la familia subiéramos a verle porque necesitaba vernos. Y a ver si le apetecía que yo le llevara algo de comer. Y lo intentamos, pero no comía tampoco. Nos veía, pero a veces ni nos reconocía. Nos dejaban entrar media hora con los EPIs que nos teníamos que poner igual que ellos, que es terrible, o sea, es terrible. Y bueno, para nosotros por lo menos era un consuelo porque lo podíamos ver. Pero la situación en que lo veías te venías destrozado a casa, porque era un hombre, pues que es que no era él, estaba delgadísimo, no andaba. Se convirtió de repente en un anciano en el que no veías a la persona que había estado a tu lado. Y luego pues te daba mucha pena porque es que no sabías cómo iba a quedar y lo que iba a salir de ahí. Porque claro, te decían que no lo habían visto, es algo nuevo para ellos. Entonces cada día era un síntoma nuevo, luego tuvo varias infecciones en varios órganos. Se le complicó bastante. Luego no había manera de que diera negativo, entonces no le podían, aunque ya le veían bien, mejor, no le podían mandar a casa hasta que no diera negativo. Y no había manera porque sus defensas estaban muy bajas. Y ya pues, gracias, como te digo, no le podíamos ver, pero gracias al personal sanitario de aquí de Pradejón, al cual agradezco con todo mi corazón, bueno, y al de Logroño, porque se han portado excelentemente, siempre con un cariño y una dedicación, y han sido mis ojos y mis manos, y ellos le cuidaban y ellas me daban información. No los nombro porque igual me dejo alguna, pero estoy eternamente agradecida, igual que al pueblo de Pradejón, por el cariño y el apoyo que hemos tenido, y sobre todo que he tenido, porque yo aquí era en plena pandemia, estaba sola, me encontraba muy sola, mis hijos no podían venir a visitarme, pues aquí yo no tengo familia, y tenía muchas llamadas y muchos WhatsApp de amigos y de gente que se interesaba, y eso a mí me llenaba mucho. Aunque estaba triste, me llenaba mucho. Sí, claro, es que me lo dijeron. O sea, me dijeron en unas horas, ponte en lo peor. Y lo triste es que estaba sola. Y dije, como le digo a mis hijos, que han bajado a intubar a su padre y que me están diciendo que en unas horas seguramente ya no estará. Y eso fue durísimo. Porque yo salí a la calle, llamé a mi vecina y le dije, Esther, le acaban de bajar a la UCI y me han dicho que igual no sale. Digo, ¿cómo se lo digo a los hijos? Y casi me caí y ella me cogió. Digo, no es el que le hayan bajado, es como le digo a mis hijos, porque es que su padre para mis hijos es como si fuera un dios, porque ya habíamos pasado un cáncer. Casi fue más duro cuando subió de la UCI y me dijeron que su cabeza no estaba bien. Y luego pues siguieron haciéndole más pruebas, entonces ya vieron en el TAC pues que había perdido la parte izquierda del cerebro, que tenía algunas capas muertas y que ya la vida no iba a ser igual. Vino sin andar,
hemos tenido que hacer mucho trabajo de enseñarle, de cuidarle, de mimarle. Había que hacerle prácticamente todo, pero bueno, lo hemos conseguido, ahora come y todo, y vive por su nieto, por sus hijos y por toda la familia. Es otra vida completamente diferente a la que te imaginas, porque piensas, pues cuando nos jubilemos vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y luego la vida pues te das cuenta que te da un revés y luego no es nada de lo que has planeado al final, pero bueno, cuando quieres a alguien pues le cuidas, le mimas y haces todo lo que haya que hacer hasta el final. Vecinos de Pradejón, estamos ante una emergencia sanitaria grave. Es indispensable que permanezcáis en vuestros domicilios y que sigamos los protocolos que llegan desde el gobierno. Este ayuntamiento vela por vuestra seguridad. Con el fin de atajar la expansión del virus, el ayuntamiento intensifica sus acciones y comienza a tomar medidas inauditas. Se decreta el cierre de todos los parques, se aprueba su servicio a domicilio de productos de primera necesidad para vecinos sin una red de apoyo familiar y se ordena la limpieza y desinfección de los espacios públicos más concurridos. Más que nada es que empecé a tener fiebre y ya le dije a la doctora, como la llamábamos por teléfono, le dije que yo no tengo el virus. Digo, yo es que he cogido frío y siempre que cojo frío tengo fiebre. Pero ante la duda, pues tuve que ir a Calahorra a hacerme la prueba. Y me llevaron y vamos. Y esos días hasta que se confirmó que yo no tenía el virus, pues tuve que estar en casa y verdaderamente me lo hicieron muy bien porque me sirvieron muy bien en casa. Amigos, vecinos me ofrecieron, oye, pues mira, si estás así, pues ya te llevaremos nosotros lo que te haga falta. Y bueno, pues la compra me la hacían, yo les decía por teléfono esto y esto. Y me lo dejaban en el portal. Yo les abría la puerta, me lo dejaban en el portal y yo bajaba y lo recogía. Y además muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Y de corazón, claro que me han ayudado. Mi fe y mi religión me han ayudado mucho. Mucho me han ayudado. Ya le digo, estoy totalmente confiada. El sábado 21 fallece el otro varón de los dos que dieron positivo en los primeros días. A estas alturas, la mayoría de pradejoneros ocupan las horas de confinamiento en sus casas haciendo videollamadas, practicando deporte o realizando diversas actividades que intentan atenuar el largo encierro, especialmente duro entre los más pequeños. Pues yo, como tengo jardín, salía al jardín y ahí podía jugar fútbol, baloncesto. Yo sobre todo hacía videollamadas con mis amigas, pero también los vecinos organizaban juegos en los balcones. Yo participé en la del rock y en la del papel higiénico. La del rock consistía en hacer como un videoclip casero en casa, elegir una canción y luego colgarla para que la gente la viera. Yo también participé en la del papel higiénico, que era ver cuántos toques podías hacer con un papel higiénico. En la tercera semana de pandemia, la UME se afana en desinfectar las calles del pueblo y el ayuntamiento ordena precintar los bancos y fuentes para evitar posibles focos de contagio. Para entonces ya se ha impuesto en toda España la costumbre de aplaudir a los sanitarios desde los balcones todas las tardes a las 8. Hoy es el día que todavía se me pone la carne de gallina cuando lo recuerdo. Y eso que yo no vivía, yo vivo en un pueblo muy pequeño y no había gente suficiente, pero me mandaban vídeos de Zaragoza, de Logroño, y la verdad es que lo agradecíamos mucho. Al cabo del tiempo, esos aplausos cambiaron mi opinión, porque luego en cuanto esto se empezó a dominar, la respuesta de los pacientes en general, de los míos en general, no, de otros, lo sé por ciudades, compañeros, colegas, era de volverse contra nosotros porque no les atendíamos, porque no había consultas presenciales, porque todo era malo y pensaban y se han sentido desatendidos. En cierto modo puede que haya algo de cierto, pero particularmente yo, la mayoría de mis compañeros que conozco respondieron pues como debían de responder. Estaban saturados de trabajo, agotados y rendidos. Y aún así
críticas, problemas, etcétera, etcétera. En cuanto a la calidad de la sanidad pública, creo que desgraciadamente no es que haya empeorado, es que nos hemos dado cuenta del sistema, del fallo del sistema, sobre todo en la atención primaria, porque ya llevábamos, cuando empezó la pandemia, ya llevábamos más de 2 años en primaria de movilizaciones para pedir unas mejoras y más personal. Y esto ni se resolvió entonces y ahora todavía es peor. Teníamos que tener en cuenta el protocolo de la empresa, con el protocolo del coronavirus, con el protocolo del gobierno de Navarra, que trabajo en Navarra, ponernos el equipo, que era un EPI completo, ¿no? Buzo, batas y todo esto. Y bueno, empezar a hacer la tarea que no sabías cuándo, se sabía cuándo entras, no sabías cuándo sales, y cómo sales, y lo que puedes aguantar adentro. En abril se traspasa el pico de la primera ola y los casos comienzan a descender. A pesar de ello, el viernes 10 fallece la 4ª víctima de la villa, una mujer de edad avanzada. Justo una semana después, el ayuntamiento indica la campaña Recogida de Alimentos Solidarios, destinada a las familias más afectadas por el confinamiento. Mientras, los pradejoneros resisten en sus casas compartiendo vídeos por WhatsApp con diversas propuestas que las asociaciones locales les plantean para amenizar el largo encierro. Sí, recuerdo alguna actividad que organizaron, como el Parade de Rock, sé que organizó vídeos de rock. En Fungitur sí que organizaron como para que la gente hiciera pinchos en casa, el día de la interculturalidad, si la gente se disfrazaba. Sé que pasaron con la mascota de Fungitur por las calles bailando. Sí que hubo variedad de cosas. Sí, yo sí los veía y no participaba, la verdad que no participé en ninguno, pero sí los veía y me parece bien que los hagan, la verdad, para motivar a la gente, ya que estamos encerrados y eso, pues bueno, que se animen un poco. Yo sí que participé con el barrio, nos disfrazamos todos y nos veíamos entre las terrazas y un poco los portales en la calle. Unos íbamos de joteros, otros íbamos de árabes, y así un poco de todo, nos lo pasamos bien. Pues el no poder salir con los amigos, las fiestas y eso, lo que nos toca ahora. Pues salir de fiesta, ir a comer con los amigos, salir por ahí y todas esas cosas. Yo lo que peor llevé durante la pandemia fue no saber qué iba a pasar con el futuro. Empezamos la uni, la EBAU, y no sabíamos ni qué nos iba a entrar. El viernes 24, el ayuntamiento cuelga en el edificio consistorial un enorme cartel con un crespón negro en honor a todas las víctimas de la pandemia. Además, anuncia el reparto a domicilio de tapabocas para adultos y pantallas protectoras para niños. Esta medida permite poner en marcha la campaña de comercio seguro. El consistorio instala un control de seguridad en la entrada de los principales comercios, dirigidos por trabajadores municipales que dan tapabocas y desinfectan las manos de los usuarios. Bueno, pues cuando el ayuntamiento puso una persona para estar en la puerta del día, ya las cosas cambiaron un poco. Lo primero, pues que ya estabas con el coronavirus un poco ya metido en la cabeza, ya estabas como más familiarizado con todo esto. Y el tener una persona ahí te quitaba a ti de hacer el trabajo sucio, porque claro, a mí no me pagaba nadie para hacer de policía. Entonces, la obligación de entrar a la tienda, me gustase a mí o no me gustase, o estuviera yo a favor o en contra, era con mascarilla, al principio con guantes, echarte el gel, una serie de normas que había personas que lo cumplían, incluso que los veías con muchísimo miedo, pero es que había otras personas que de verdad no tenían educación ninguna. Y yo, mis compañeras, los veías entrar y les decías, mascarilla, por favor, guantes. Enseguida se te sube y tú decías, vaya, yo estoy aquí haciendo mi trabajo, que es que pues es como si un policía te pone una multa porque tú has aparcado mal, o sea, es su trabajo. Y entonces era muy desagradable para nosotros, que tienes que estar poniéndole buena cara todo el rato a la gente e intentando hacer tu trabajo. Vino muy bien. El jueves 30 de abril, viendo cercana la desescalada del confinamiento, el alcalde Óscar León publica un vídeo en el que enumera las medidas tomadas por el ayuntamiento, agradece su cumplimiento y advierte de que a la primera ola le seguirán otras nuevas. Quiero agradecer el buen hacer de todos los que a día de hoy os estáis dejando la piel y el alma, tanto los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, como los trabajadores de nuestras tiendas o comercios, bien porque os exponéis cada día para atender nuestras necesidades o porque habéis tenido que cerrar vuestros negocios. Agradezco por igual
a los cultivadores de champiñón, de setas y demás productos de primera necesidad, pues estáis demostrando que hoy sois más necesarios que nunca. Por supuesto, también debo dar las gracias a todos los vecinos que a lo largo de este mes estáis cumpliendo con los protocolos recomendados. Sobre todo, deseo agradecer a los más pequeños, pues a pesar de la dureza de este confinamiento, estáis siendo un verdadero ejemplo de conducta. El 4 de mayo, España inicia la desescalada hacia la nueva normalidad, lo que permite la apertura relativa de los establecimientos pradejoneros, dándoles así cierto respiro. Nos empezaron a dejar abrir un poquito por etapas. Primero solo permitían para llevar. Nosotros no abrimos, porque solo para llevar pues, no merecía la pena. De repente nos permitieron sellar quinielas, nos permitieron terraza y ya ahí empezamos a abrir. Empezaron a llegar huéspedes al hostal, empezaron a llegar de comensales porque los huéspedes nos permitían darles de comer y poco a poco, muy poco a poco, fueron cambiando las normas. Había que estar siempre pendiente de las normas, todas las semanas cambiaban, todas las semanas nos ponían normas nuevas. Los clientes les costaba muchísimo habituarse a ellas. Realmente no es que costara adaptarse a nosotros. Nosotros sabías que tenías que seguir las normas, sabías que tenías que hacerlo así y lo hacías. Pero los clientes no querían entender a veces que pues, tenían que usar la mascarilla, que no podían juntarse como querían, que no podían mover las mesas. Y cada vez pues, cambiaban demasiado rápido las normas para acostumbrarse a ellas. Los clientes iban llegando muy poquito a poco, muy despacio, cada día iba un poquito más, pero para nada, la misma afluencia, ni la había ni la ha habido todavía. O sea, todavía los clientes no se han habituado a ello, todavía hay gente que tiene miedo a salir de casa, hay gente que ha cambiado las normas, las rutinas y pues, se han acostumbrado a cosas nuevas y ya no toman, por ejemplo, el mismo café fuera, o si lo toman, no lo toman todos los días. Por ejemplo, ese tipo de cosas se han normalizado de otra manera y ya no hay la misma afluencia. La desescalada fue muy bienvenida por todos. El quitarnos la mascarilla fue un alivio para profesores y para niños. Al principio nosotros sí que teníamos que llevar mascarilla FFP2, pero después, cuando empezaron los calores, ya nos dijeron que voluntario. La mayoría es que era insoportable tenerla puesta todo el día y nos la fuimos quitando. Los niños, la verdad, que muy pocos se la dejaron puesta en cuanto se pudo quitar. Y lo demás, pues el poder hacer ya alguna actividad de grupo, el poder irnos de excursión, pues la verdad que fue muy bienvenido por todos. A finales del mes de mayo, la UCI riojana se vacía por completo y el 1 de junio se reabren todos los servicios municipales. La primera ola ha sido superada. Oficialmente, el Centro de Salud de Pradejón contabiliza un total de 49 positivos y 4 fallecidos, aunque es probable que el número de afectados sea notablemente superior. Pese a que los casos se reducen en verano, el consistorio evita abrir las piscinas municipales y suspende oficialmente las fiestas de San Antonio. Estas difíciles decisiones se toman mientras nuevas olas van sucediéndose, obligando en los siguientes meses a suspender otros actos tradicionales como el Carro de los Quintos, la Feria Fungitur, San Isidro, la Romería, la BTT de la Seta y el Champiñón o las fiestas de la juventud. Sí, por supuesto sí. Sobre todo para mí por lo menos, el carro, el mayo, todo eso. Todas las actividades fueron duras cuando se suspendieron, pero sobre todo las de quintos porque son aquellas que no íbamos a volver a vivir. También se suspendió baloncesto, se suspendieron fiestas, pero tarde o temprano, aunque sea en cuestión de años, íbamos a volver todos a ellas. Sin embargo, quintos se fueron y ya no volver. Pero de tantas veces que oyes a tus padres, a tus abuelos hablar de los quintos, todas las fotos, que llega el momento que llevas años diciendo el año que viene soy quinto y no poder hacerlo fue duro. Desde el inicio de la pandemia, Pradejón ya ha experimentado 7 olas. Si bien es cierto que en los últimos meses ya no es obligatorio el uso de mascarilla y que se ha podido recuperar en cierto modo la normalidad, sus consecuencias todavía perduran. Que hay mucha gente que ha perdido trabajo, hay mucha gente que no han podido salir adelante con los hijos. Nosotros por suerte vivimos en un pueblo donde no nos ha faltado el trabajo en ningún momento. Pero seguramente, de lo que he visto en más media, seguramente que hay gente que psíquicamente han salido bastante mal de la pandemia.
Y yo creo que no es solo la pandemia, porque se nos ha juntado todo, la crisis económica, la pandemia, la crisis política y todo. De la pandemia hemos aprendido que no somos, o sea, que por muy buena sanidad que tengamos, por muy buenos medios, siempre hay algo que nos supera. Pero no hemos aprendido o no se ha visto unos resultados de mejorar errores ni de hacerlo mejor. Experiencia buena ninguna. Quizás que parecía algo que hubiera sido, que pensíamos todos que vamos a salir mejores de todo esto, pero de todo esto hemos salido igual que lo que entramos. Porque el resultado que se ve no va más que cada cual a lo suyo y le da igual lo de los demás. Y antes me decían, no, es que ahora con esto vamos a salir todos, que sí, sí. Yo creo que no hemos aprendido nada del coronavirus. O sea, que al principio iba a ser todo muy bucólico y muy bonito, pero no hemos aprendido nada. O sea, seguimos siendo igual de pedorros que éramos. O sea, yo pienso que no hemos aprendido nada. Que se quedan cosas buenas, cosas malas, pero aprender no hemos aprendido nada. Somos animales de costumbres, yo creo. En agradecimiento a funcionarios y autoridades municipales, profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y trabajadores de tiendas y comercios, porque entre todos disteis ejemplo de servicio y responsabilidad durante lo peor de la pandemia. En memoria de todas las víctimas de la COVID-19.